Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a Electrimótica. En este vídeo vamos a ver el motor de vibración, más concretamente el motor de vibración móvil, que es como se llama, porque es el motor de vibración que suelen llevar o solían llevar los teléfonos antiguamente, ¿vale? Los smartphones, por ejemplo, o pulseras deportivas o otro tipo de dispositivos que necesitan de la vibración. Por ejemplo, un móvil utiliza este tipo de motores para crear, por ejemplo, la vibración de cuando nos llaman, de cuando recibimos un WhatsApp o de cuando escribimos simplemente con el teclado. Esa sensación de que estamos realmente haciendo contacto bien sobre, por ejemplo, el teclado a la hora de escribir. O en una pulsera deportiva para avisarnos de que nos están llamando, de que estamos recibiendo un WhatsApp, de que hemos cumplido el objetivo de paso. Es decir, realmente el motor de vibración solo sirve como tal para, digamos, para dar información al usuario. No hace nada, no emite ningún sonido ni hace nada en especial, solo vibra. Es como una especie de, como un zumbador, pero el zumbador emite sonido y esto lo que hace es emitir vibraciones, simplemente. Es una cosa así como muy... Es una cosa parecida, no es exactamente igual, una cosa hace una cosa y otra, pero recuerda en el sentido de que esto funciona con pulsos, como si fuera una especie de tono, pero no es un tono. Este sería un PWM y el otro sería un tono, pero tienen esa peculiaridad de que necesita tener una especie como de frecuencia, aunque con el PWM es un poquito distinto, pero más o menos quiero dejar de entender que es algo parecido a eso. Por eso va en una placa en este caso, porque necesita de componentes, no basta con conectarlo a corriente continua y punto, ¿vale? Si os parece os voy a enseñar la placa, ¿vale? Como podéis ver, aquí está la placa Motor Vibration Motor, ¿lo veis? Lleva el iconito de un smartphone, porque básicamente es pues un motor de vibración en miniatura, que los hay más pequeños, realmente este pequeño, lo que es pequeño precisamente no es, pero es pues eso, bastante parecido a lo que llevaría un smartphone antiguo. Ahora los smartphones todos van con áptico, con un motor de vibración áptica que funciona con sonido. Eso sí que es verdad que sería más como un zumbador, más como un altavoz piezoeléctrico que funciona con tonos también. Y puedes crear vibraciones con esos tonos. Esto no, esto es fijo, esto es, le das una señal PWM, se activa y ya está, solo zurra. Y ya está, vibra, nada más, no tiene posibilidad de hacer vibraciones distintas ni nada. Por eso este tipo de motor de vibración ya es obsoleto y ya no se utiliza en los móviles, se utiliza el áptico. No solo en eso, sino también en los mandos de la videoconsola, ahora lo veremos. Pero básicamente la peculiaridad de esto es, como digo, esta plaquita vale nada, vale €1, un poco más de €1, un poco más de $1 en AliExpress. Y ya te lo trae preparado para que puedas conectarlo y hacerlo funcionar con el Arduino sin necesidad de soldar nada. Como veis, lleva un transistor que es de tipo NPN, en este caso, contrario al que habíamos usado en el vídeo anterior. 3 resistencias y luego aquí en el GND lleva un diodo, ¿vale? Simplemente un diodo para evitar pues que se invierta, porque aquí tenemos un divisor de tensión, entonces por precaución se pone ahí para intentar que no se invierta la polaridad, ¿vale? Para que la polaridad sea siempre la correcta. Ahora en el esquema de conexionado os enseñaré cómo conectar el motor de vibración con los componentes sueltos, porque no he encontrado, digamos, un modelo de esta placa que pudiera utilizar en el FreeSync, pero bueno, si os parece vamos al rincón de la teoría, vamos a ver un poquito más sobre los motores de vibración. Y bien, aquí tenemos los motores de vibración. Como digo, los hay de distintos formatos, en este caso, veis, de tipo así como una pila, con una especie de redondel, una especie de pesa, como podéis ver, cortada por la mitad para hacer esa oscilación que cuando gira el motor, en vez de girar de manera perfecta, pues gira en forma ovalada, creando esas vibraciones, ¿no? Esas oscilaciones. Y este sería el tipo botón, el que yo os he enseñado, que básicamente es lo mismo, o sea, tiene su eje, o es un motor de seno muy corriente, pero con estas pesas, ¿vale? Estas pesas que lo que hace esa oscilación, esa perturbación en el giro. Aquí tenemos un mando de PlayStation 3, porque como os he dicho, uno de las principales utilidades de esos motores de vibración es, pues, crear sensación cuando coges un mando de videoconsola. Por ejemplo, la Play 1, Play 2, Play 3, Play 4, todos funcionan igual. Son dos motores, como podéis ver, pero si os fijáis no son iguales del todo. Es decir, el motor como tal es igual, lo que no es igual son las pesas. Uno de los motores lleva una sola pesa y el otro lleva 4 pesas.
Y eso es por una sencilla razón. Ya desde la Play 1, Sony ofrecía la posibilidad de tener dos tipos de vibraciones. Y esto en un juego muy famoso de PlayStation 1, que seguramente muchos conoceréis, Metal Gear Solid, en el menú de opciones nosotros teníamos la posibilidad de probar la vibración del mando y teníamos dos vibraciones, una soft, que es esta de aquí, y una hard, que es esta de aquí. La soft es suave porque, como fijaros, que solo lleva una pesa nada más, por lo tanto el motor va a girar muy rápido y no va a tener mucha oscilación, muy poca, solo tiene un único disco, así que va a ser una vibración muy suave, muy rápida y muy suave. Sin embargo, la otra versión, el otro motor, va a ofrecernos una vibración muy vasta, muy fuerte, pero más lenta, porque al tener más pesas va a resistirse un poco más, el motor se va a resentir un poco más al girar y entonces nos va a dar una vibración muy fuerte, pero más discontinua, que esta es la vibración que si pones el mando encima de la mesa prácticamente se va solo. Es decir, es gracioso hace 15 años cuando la gente ponía el mando encima de la mesa y parecía que se iba a ir de paseo. Y es simplemente por esto, esta vibración, no esta, porque esta realmente es tan tenue que a malas penas el mando va a andar. Esta es la que hacía que pegara saltos de caballo. Y como podéis ver, aquí hay una pulsera Xiaomi Mi Band 1S abierta y fijaros el motor de vibración que lleva. Es de hecho el mismo que el que tengo yo aquí en este módulo, el que os he enseñado. De hecho, hasta el terminal es el mismo. La única diferencia es que aquí va con un flex y en el otro, la placa, aquí van soldados dos cables, sin más. Así que básicamente, como veis, la utilidad de los motores de vibración es simplemente proporcionar una sensación al usuario. O bien, una sensación cuando en un juego, por ejemplo, se da un portazo, se dispara o hay una explosión. Y aquí simplemente para confirmar, cuando tocas el táctil de la pulsera, confirmarte que estás pulsando bien. Y también avisarte de notificaciones como llamadas, WhatsApp, o simplemente llegar a tu objetivo de paso diario, o si pones alguna alarma o alguna de esas funciones. Por eso este motor de vibración. No es lo mismo pulsar un táctil sin vibración, que no tienes ese feedback de si estás pulsando bien o no. Y bueno, aquí tenemos el esquema de conexionado, que como os he dicho, al no tener el módulo aquí en el FreeSync para poder enseñaroslo tal cual, pues os lo enseño, digamos, a grosso modo, así un poco lo que viene siendo el conexionado individual con el motor a pelo, con el motor suelto, y simplemente lo que tenemos es un transistor NPN, ¿vale? Aquí está marcado el NPN, y un divisor de tensión. Entonces tenemos un positivo que va al positivo, ¿vale? Del positivo hacia aquí hay una resistencia de 3K ohms, que creo que desde 1K hasta 6K, creo que se pueden poner valores distintos, pero bueno, yo viendo un ejemplo de conexionado vi este. De hecho, la placa es algo parecido. Esta placa creo que tiene 100 aquí y aquí tenía, efectivamente, creo que eran 3K también, o 2K o algo así. Lo peor no tiene por qué ser exacto, hay un margen, pero bueno, si para no calentarnos la cabeza, ponemos 3 aquí y ponemos 200 aquí y ya está, y nos curamos salud. 220 también nos vale. Y básicamente aquí lo que tenemos es, nuevamente, esta patilla va a negativo, ¿vale? Y esta patilla también va a negativo, porque fijaros, es NPN, no es PNP. El PNP funciona con positivo, el NPN funciona con negativo. Este transistor es, recordar, el MOSFET. El MOSFET básicamente tenía drain, source y gate. Source es el origen, ¿no? El drain es por donde sale y el gate es la puerta, que es donde nosotros aplicamos la tensión para que entre source y drain haya tensión. Pues esto es parecido, solo que cambia los nombres. Este es el emisor, que sería como el source. Este sería la base, que sería el gate, y este sería el colector o el drenaje, en el caso del MOSFET, ¿vale? Es exactamente igual. Por lo tanto, aquí nosotros tenemos la señal origen, aquí nosotros tenemos la señal que sale del transistor y aquí tenemos la puerta de activación. Dependiendo de la tensión que apliquemos aquí, entonces habrá conexión entre el emisor y el colector, ¿vale? Básicamente. Como decía, aquí funciona la versión negativa, el NPN en la versión negativa, aquí funcionamos con tensiones negativas, el otro funciona con tensiones positivas. De esa es la diferencia de una cosa a la otra. Y ya está, simplemente con este divisor aquí de tensión y tensión voltaje, como lo queréis llamar, y este pin de activación que tenemos aquí de Arduino, que es el que activa esta puerta, esta base, conseguimos que este negativo se active y entonces se complete el circuito, este interruptor. Esto básicamente es un interruptor, y gracias a eso tenemos el trigger, ¿no? Que es el pin que hemos visto. Ahora lo veremos cuando veamos el tema del conexionado.
Si lo vemos aquí, veis que hay 3 pines. El GND está claro, es el negativo. El VCC va a positivo, que sería el que va, digamos, conectado directamente al motor, con su correspondiente resistencia de 1K a 6K. Y luego el IN, que sería el que va directamente, fijaros, va directamente a la patilla del transistor. Que ese IN es el que nosotros a través de Arduino le mandaremos la señal para que se abra, para que la base tenga tensión y haya entre emisor y colector, haya, vamos, que circule, ahí circule la tensión negativa en este caso. Así que bueno, si os parece, vamos a ver el código de Arduino. Un código bastante simple y bastante sencillo, no tiene mucho misterio, ¿vale? Definimos el vibrador como pin 7, que es donde yo lo tengo conectado, lo ponemos como output, porque va a ser de salida, evidentemente, y ya a partir de ahí, pues tenemos este digital write. ¿Por qué tanto digital write? Bueno, pues esto lo que va a hacer es precisamente, ya me he molestado yo en hacer este sketch, para que esto vibre de la misma manera que vibraría un smartphone, ¿vale? De hecho, lo que voy a hacer es conectarlo para que veáis y escuchéis, digamos, voy a intentar poner el motor de vibración cerca del micro o pegado al micro para que escuchéis la vibración y os va a sonar mucho a cuando suena vuestro teléfono móvil. Así que vamos a conectar el Arduino. ¿Vale? Fijaos que ya está zurrando. De hecho, creo que se puede apreciar un poquito en el micro, pero os lo voy a acercar para que lo escuchéis. ¿No os recuerda como cuando suena vuestro teléfono que hace como rin, 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 rin? Pues eso es, ni más ni menos. O sea, para que veáis que no miento, simplemente es esto. Es algo tan sencillo como este motor de vibración, que voy a dejarlo por aquí, que no dé mucho por saco, para que no se acople en el micrófono. Pero básicamente es una pequeña vibración, hacemos un high, hacemos un pequeño delay, le metemos el low, esperamos un poquito menos, o sea, esperamos 200 milisegundos con la vibración puesta, o sea, vibramos 200 milisegundos, dejamos de vibrar 100 por el delay que hay debajo, otra vez 200 milisegundos y luego apagamos ya otros 500 porque es el ren ren. Y después se espera 500 y hace otra vez ren ren, que básicamente se enciende, otros 200, se apaga, otros 100, se enciende, otros 200, se apaga y otros 500 y ya vuelve a empezar. Se puede controlar la intensidad de la vibración del motor de vibración. Se puede, no se puede en teoría, porque la vibración es fija, es un motor, por lo tanto tienes que darle su tensión. Si le das menos, el motor no va a girar bien y entonces no va a hacer, solo va a hacer ruido y ya está, no va a hacer vibraciones. Pero sí que es verdad que este código que tengo yo aquí lo tengo comentado por si lo queréis probar, que os lo dejaré todo en la descripción del sketch, y lo queréis probar. Esto básicamente lo que hace, vamos a probarlo, es ni más ni menos que hacer simplemente una escalera ahí con este for, ¿vale? Voy a mandárselo al Arduino para que lo veáis, pero fijaros que no empiezo desde 0, empiezo desde 115, porque por debajo de 115 es tan poca tensión que el motor apenas se mueve, entonces solo hace ruido y no hace vibración ninguna. Pero básicamente es una vibración así un poco rara, porque como digo, no se puede controlar la vibración como tal con la tensión, pero es algo parecido a esto. ¿Vale? Como podéis observar, es simplemente hace como... pero no termina de... O sea, hay un punto en el que ya el motor no gira lo suficiente y entonces ya no puede... O sea, ya es que no vibra directamente, solo hace ruido y ya está. Por eso realmente como tal no puedes controlar la vibración, por eso lo de la tecnología áptica, porque la tecnología áptica sí que puede hacer que vibre desde un rango muy bajo a un rango muy alto. O sea, es totalmente flexible, al contrario que esto. Pero si os sirve de consuelo, pues si os sirve un poco este código, pues bueno, podéis entre 115 a 255, entre los valores que se le puede dar al analog write, pues podemos alterar un poquito lo que es la vibración, pero realmente no hay mucho margen. Para alterar realmente la vibración es simplemente el número de discos, el número de pesos que lleve el motor. Pero bueno, como es un motor cerrado, no podemos tocarlo. Sería más bien pues un motor como el mando de la Play 3 que lleva ahí expuestos los discos, y tampoco porque vienen ya fijos de por sí, pero si le podemos acoplar, o sea, hacer una especie de pesas redondas, cortarlas por la mitad y hacerle antes de cortarla, hacer un agujero en el medio para encajarla en el eje, pues podríamos modificar mediante las pesas como de fuerte o como de suave vibra el motor.
Esa sería la única manera. De hecho, es lo que ha hecho Sony. Si se pudiera hacer de otra manera, Sony imagino que lo hubiera hecho, pero no se puede. Así que el invento ha sido poner dos motores con distintas configuraciones de pesa. Y nada más, chicos. Esto ha sido todo en este vídeo. Un vídeo bastante corto, bastante simple, bastante sencillo. Y bueno, yo realmente este vídeo lo he subido porque motor de vibración lo vamos a utilizar para una serie de proyectos que voy a hacer. Y pues evidentemente siempre quiero tener explicado bien el sensor. Fijaros que ni siquiera se puede ver bien porque al vibrar la cámara no puede capturar bien bueno, ni siquiera viéndolo directamente. Ahí está. Pero bueno, esto es simple y sencillo, un motor de vibración, como digo, para futuros proyectos lo voy a utilizar y entonces por eso pues he preferido mostraroslo. Posiblemente para un circuito final, pues esta placa irá fuera. Directamente cogeríamos los componentes y los soldaremos dentro de nuestra placa. Es decir, cogeríamos directamente el motor con un par de resistencias SMD, el diodo y el transistor PNP también todo en SMD. Y simple y sencillo, no tiene mucho más misterio. Así que, bueno, pues nada, esto ha sido todo en este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chao.